Hola, bienvenidos a este video donde trataremos temas de matemáticas 2 referente al tema de ángulo. Bueno, primero vamos a ver que un ángulo lo podemos definir de varias formas. Vamos a definir en este caso de dos formas. En el caso, el primer caso, bueno, se define como la amplitud de rotación de una recta que gira por uno de sus puntos extremos. En este caso, bueno, vamos a tomar un segmento de recta, vamos a localizar un punto de sus extremos y vamos a hacerla girar sobre ese punto. Entonces, una abertura a la cual giramos una parte alrededor de ese punto será lo que consideremos un ángulo, es decir, la abertura de giro, como se muestra. Luego hay otra definición que nos habla que es la abertura generada por dos segmentos o rectas que tienen un origen común o que se cruzan. Entonces, vamos a tener dos rectas que se cruzan y vemos que ahí se forman varios ángulos. De hecho, se forman cuatro. Y por pares podemos notar a simple vista que son iguales. Estos dos ángulos marcados ahí serían del mismo tamaño. Igual que estos otros dos que también serían del mismo tamaño. Entonces aquí podemos ver que se generan cuatro ángulos en dos rectas que se cortan. También podemos ver, y más adelante se va a definir, que estas parejas de ángulos que se forman que son iguales se llaman opuestos por el vértice. El vértice es el punto de unión de los lados de un ángulo. Instrumentos que utilizamos para medir son el transportador. En este caso, bueno, tenemos ahí un transportador de el que es el más común. Vemos que tiene ahí marcadas las medidas. Una de las formas de medición, que más adelante vamos a ver varias, una forma de medición es la del llamado sistema sexagesimal, que utiliza los grados, que es el más común de utilizar. Entonces, tenemos este transportador, que es el que utilizamos. Generalmente este es un medio transportador que tiene del numerado del 0 al 180 y en ambas direcciones, a favor de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj. Cabe destacar que los ángulos generalmente lo vamos a estar tomando como positivos en contra de las manecillas del reloj, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, tenemos también otro tipo de transportador, que es el transportador circular, es decir, el de 360 grados, que también es muy útil. ¿Y cómo lo utilizamos? Bueno, en el caso que vamos a manejar el más común, el transportador de medio transportador, que es de 180 grados, pues ponemos el centro del transportador en la base, en el vértice, lo que es el vértice del ángulo, y el lado del transportador debe de coincidir, ya sea el 0 o el 180, sobre uno de los lados del triángulo, del ángulo, perdón. Ahora, aquí estoy midiendo a partir del lado que está horizontal y pues en este caso mi transportador lo que sería lo ocuparía con los grados que están marcados en color azul, que serían los internos, la medición interna, porque estoy midiéndolo en forma positiva, es decir, en sentido antihorario. Entonces, para este caso, bueno, checamos y vemos que mide, bueno, alrededor este ángulo mide alrededor de, sería 75 grados. Aquí está el 70 y, bueno, aquí el 75. Ok, bueno. Hasta ahí estaría esta parte del video. Posteriormente tendremos otro video donde veremos lo que es ya los sistemas de medición de ángulos. Cabe señalar que, bueno, los ángulos, para su forma de notación, generalmente se denota con el valor del vértice. Si el vértice tiene la letra A, entonces el ángulo generalmente lo llamamos el ángulo A. O
Si el vértice tiene la letra B, pues lo llamaríamos ángulo B. En este caso, bueno, pues tenemos que manejar, si se entiende cuál es el ángulo, pues no hay ningún problema. Pero hay veces que no sabemos si el ángulo es el ángulo que está, digamos, interno o el ángulo exterior. Entonces, o estamos hablando que en un mismo vértice pueden concurrir tres o más ángulos. Entonces, ¿cuál es el ángulo que estoy realizando? No puedo decir nada más el ángulo B porque puede haber que hayan varios ángulos ahí. Entonces, ¿qué se hace? Se nombra, si hay otros vértices, hay otros puntos, se nombran dónde inicia, luego el vértice y luego a dónde termina. Y ese se maneja como el ángulo, por decirlo así. Podemos hablar del ángulo ABC, sería aquel ángulo que inicie en el punto A, tenga como vértice B y termine en el punto C. Es decir, sería un ángulo que tenga lados AB y lados BC, sean los lados de ese ángulo, y el vértice sea en el punto B. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en un siguiente video sobre mediciones o sistemas de medición de ángulos.